Señor, gracias porque tú eres el soberano. Es solo tu nombre, solo tu nombre, solo en el nombre de Jesús, por el cual estamos acá. Porque en ese nombre todas las cosas subsisten, por Él fueron creadas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y qué privilegio, Dios, es haber sido alcanzados por tu gracia, tener esta salvación, una salvación tan grande como dice la palabra, con un propósito. Así que Dios, gracias por tu iglesia, la cual has ganado con tu sangre, y que estamos hoy aquí para alabar, pero también ahora abrir la Escritura y ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Tome su asiento, querido hermano, hermana. Si usted nos visita por primera vez, como ya lo dijo Carlos, esta es The Heights en español y esperamos que usted se sienta en casa. Y si usted no nos visita, si usted ya es más viejo en la iglesia que yo, bienvenido también, bienvenida. Digo viejo con todo respeto, pero yo aquí tengo ni siquiera 3 años, así que hay muchos que todavía tienen más edad que yo. Saben que vamos a estar hablando, teníamos preparada una serie de las 5 solas, basadas en las 5 solas de la Reforma, que estamos bien animados para hacer, pero después de estar orando, obviamente la iglesia estamos pasando por circunstancias difíciles como iglesia, así que el Señor me mostró que no, ¿sabes qué? Tienes que parar un poquito con las 5 solas, que es mucha información muy buena y lo vamos a hacer, pero me dijo, no me lo dijo, me hizo entender, tienes que esperar y ve a los básicos, ve a los básicos. Para que usted tenga una idea, existe un hombre, un coach de fútbol de apellido Lombardi. Por ahí del 1960 y tantos, él fue el primer, después de ya que una temporada de fútbol americano terrible para el equipo que se llamaba Cruz Azul, se llamaba, hasta nervioso me puse, se llamaba Green Bay, los empacadores de Green Bay, es fútbol americano, no lo confunda, pastor, ok, listo. Era fútbol americano y habían tenido una temporada terrible. Bueno, vino este nuevo entrenador, y Vince Lombardi. Y él agarró y en el vestidor les dijo a sus jugadores, muy bien, sacó una pelota de fútbol americano y les dijo, señores y señores, esta es una pelota de fútbol americano. Empezó desde lo básico. Eran jugadores profesionales, ya habían jugado, ya tenían toda una carrera. Y Vince Lombardi dijo, señoras y señores, esto es una pelota de fútbol americano. Y de ahí lo que él hizo fue empezar otra vez con los básicos. Y les enseñó qué es una yarda, les enseñó qué es un gol de campo, les enseñó todo lo básico otra vez. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que los empacadores de Green Bay ganaron el campeonato, el Supertazón, 3 veces seguidas. Y es llamado el mejor de los coaches. Si tú ves quién es el mejor de los coaches de fútbol americano, Vince Lombardi. Es una referencia. No vamos a hablar de Cruz Azul, ni de Pumas, ni de América, porque estas cosas sí son bien tristes, pero vamos a hablar de lo básico. De lo básico. No voy a les voy a decir, hermanos, esta es la Biblia. Pero sí vamos a ir a un tema especialmente importante para la iglesia en el día de hoy. Y ese tema se llama gozo, sumo gozo en las pruebas. Sumo gozo en las pruebas. Y para eso vamos a ir a la carta de Santiago. Y abra por favor ahí el capítulo 1 de Santiago. Vaya conmigo a su Biblia. Y déjame decirle que Santiago, o esta porción, el capítulo 1 de Santiago, fue de las primeras porciones que yo aprendí de memorización cuando estaba en el seminario bíblico. Ahí estábamos sirviendo y nos obligaron, parte de la escuela era memorizar la Biblia. Y nos obligaron a memorizar todo el capítulo 1 de Santiago. ¿Usted ha memorizado capítulos o cartas de la Biblia? Bueno, yo lo hice con Santiago y lo hice también con Primera de Juan. Y la verdad es que era difícil, pero había un amigo, un argentino que tocaba la guitarra
Y les dijo, ¿saben qué, muchachos? Para hacerlo más fácil, le voy a poner música. Y le puso música a la epístola de Santiago. Ahora fíjese cómo empezó, porque este muchacho empezó a tocar su guitarra y empezó así. Si estuviera aquí Camilo me estaría acompañando. Pero empezó a ponerle ritmo de una cumbia. Y en Argentina a esas cumbias, las más bajas, las más de barrio, les llaman cumbias villeras. Y empezó a hacer esto. Y mire, yo me acuerdo de la carta de Santiago por esa canción. Y empezaba diciendo así. Y todo el equipo cantábamos, soy Santiago. Vaya a la Biblia para que vea que sí me la memoricé. Entonces decía la canción así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud, salud, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces imagínense, estábamos lavando platos y estábamos limpiando el seminario y haciendo todo lo que tenemos que hacer, y gracias a esa canción nos memorizamos esta epístola de Santiago. Me da risa, obviamente no canto tan bien, por eso usted nunca me va a ver ahí parado, Ana, así que no te preocupes. Pero esa canción me hizo memorizar esta epístola. Ahora, lo importante de la memorización y no de la canción, lo importante de la memorización, ¿sabe qué es? Que el Espíritu Santo va a usar lo que hayas memorizado en el momento más necesario. Lo hagas con música o no, lo hagas con una cumbia o con una norteña. Allá en México teníamos un hermano también que tocaba en tríos y le puso canción, le puso música, un montón de versículos. Y hay muchos que me sé gracias a ese hermano, Alejandro Luna. Pero ¿sabe qué? Fue importante, porque el capítulo 1 de Santiago, que ahora vamos a leer, está diciendo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Me ayudó porque la palabra de Dios dice que seamos sumamente felices cuando estemos en diversas pruebas. Porque la persona que me dijo que si yo aceptaba a Cristo y entonces mi vida iba a cambiar y iba a ser una mejor vida, después de unos meses de haber aceptado a Cristo, me di cuenta que esa persona me mintió. Me mintió. Y si a ti te dijeron, hazte cristiano que la verdad te va a ir mucho mejor, te están mintiendo. En un sentido sí. En un sentido tienes al Espíritu Santo, en un sentido vas a ir al cielo, en un sentido ahora eres hijo de Dios. Pero cuando empiezas a ver tus circunstancias de vida, la verdad es que no es así. Porque yo me hice cristiano, el Señor me trajo a Él, y la verdad es que ahora los problemas que había en casa estaban creciendo. No tengo el tiempo para contarte mi historia, pero la verdad es que la oposición empezó a tomar más forma. Y yo me di cuenta que ser cristiano va a tener consecuencias. Ser cristiano me va a meter en problemas, en pruebas. Yo nunca había experimentado pruebas antes de no ser creyente, y ahora como creyente empezó el fuego. Pero gracias a que pude memorizar esta palabra de Dios, la palabra de Dios me dijo: ten por sumo gozo cuando haya malas noticias. Ten por sumo gozo cuando no tengas lo que esperas. Ten por sumo gozo cuando te encuentres en un tumor. Ten por sumo gozo cuando tengas que ser sometido a una cirugía y no tengas el dinero para pagar esa cirugía. Ten por sumo gozo cuando te echen de tu casa. Ten por sumo gozo, y puedo seguir con una lista grande. Así que, querido hermano y hermana,
Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, está hablando a aquellos que hemos aceptado a Cristo. Porque el que no está en Cristo, seguramente que no va a tener este tipo de pruebas. Pero va a hacer referencia a nosotros los creyentes. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Así que, querido hermano y hermana, si tú has venido en esta mañana con una prueba en tu salud, una prueba en tu economía, una prueba en tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, lo que sea. Si vienes con una circunstancia difícil en esta tarde, déjame darte este mensaje. Ten por sumo gozo. Alégrate, regocíjate, porque en primer lugar vamos a ver lo que las pruebas traen. Vamos a ver versículos 2 al 4, nada más. Pero lo que quiero es deshebrarlo tanto, de manera que cuando venga la prueba, o si estás en medio de esa prueba, puedas entender por qué el Señor te dice, pon por sumo gozo. Así que en primer lugar, ¿qué son las pruebas? Las pruebas, la palabra en original es esa palabra peirasmos. Está diciendo, ten por mucha alegría cuando tengas que ser cortado. Cuando tengas que ser puesto en un horno de fuego y entonces ese horno de fuego te empiece a derretir. Ten por sumo gozo cuando tengas que ser cortado a manera que pueda verse lo que hay en tu interior. Porque, queridos hermanos, cuando todo va bien, no se nota quién eres. Es cuando todo va mal o cuando hay cosas fuera de tus manos donde sale tu verdadero yo. Y esa es la palabra peirasmos. Pero en la palabra de Dios, la misma palabra la vamos a encontrar en dos formas diferentes. En un lado la vamos a encontrar como pruebas, pero en otro lado como tentaciones. Y es la misma prueba. Peirasmos, cortar por el centro o poner en un fuego a manera que se derrita. Y la prueba va a probar quiénes somos, pero también la tentación. Mira la palabra de Dios, porque vamos a encontrar esta palabra peirasmos, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 13. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo mismo fue tentado, fue probado, fue cortado por el medio, fue puesto en el fuego. Dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesucristo mismo fue tentado. La palabra peirasmos, probado. También en otra parte de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 26, Jesús mismo les va a decir a sus discípulos, velad y orad, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para que no tengan que ser sometidos a prueba. Pero ahora también en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, mira lo que a la iglesia el Espíritu Santo les dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ningún peirasmos que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que en primer lugar, la tentación está probando tu carácter. La tentación está ahí y Dios la permite para que pueda ver qué hay adentro. Pero no solamente tentación, pero también se traduce como prueba. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, el apóstol Pedro le está diciendo a una iglesia que está pasando por circunstancias difíciles. Mira lo que les dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. Estás con malas noticias, te está yendo mal, no te sorprendas del fuego de prueba. Hebreos capítulo 11 versículo 17 también dice que por la fe Abraham fue probado, ofreció a Isaac. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. ¿Y te acuerdas de esa parte? Dios tiene un plan y le está diciendo a Abraham, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Y dice la palabra que Dios está probando a Abraham.
Y cuando Abraham está listo para descargar el cuchillo en él, entonces el Señor le dice: detente, Abraham, porque yo solamente te estaba probando si vas a obedecer o no. Dice un hombre que vive aquí en nuestra ciudad de Dallas, profesor ahí en DTS, dice lo siguiente: cada tentación es una prueba. Cada tentación va a revelar lo que hay dentro de ti. Cada tentación. Pero también dice, y cada prueba es una tentación. Cada tentación es una prueba. Y cada prueba es una tentación. ¿Una tentación a qué? Una tentación, una prueba, ¿por qué? Qué bueno que lo preguntas. Porque el énfasis no está tanto en la fuente, cómo es que viene, como una prueba o como una tentación, sino el énfasis está en el propósito. El propósito de estas circunstancias difíciles por las cuales Santiago nos dice: sean muy felices, es lo importante. En cada tentación o prueba, Dios tiene un propósito bueno que se va a lograr al final de esa prueba, a través de la obediencia. Dios tiene un propósito bueno que se va a lograr a través de la obediencia. Pero ¿sabes qué? También Satanás tiene un propósito malo. Y ese propósito malo se va a lograr a través de la desobediencia. Así que cuando venga un momento difícil en tu vida, tienes que entender que hay público. Y ese público es Dios, pero también ese público es Satanás. Y lo vamos a ver en un montón de porciones de la Biblia. Pero también lo que está diciendo Santiago es: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque, queridos hermanos, algunos dicen que me está lloviendo sobre mojado. Las pruebas vienen y vienen de manera diversa. Así que ponte mucho más alegre, porque en cuanto llegue un problema te vas a dar cuenta que viene de diferentes formas, en diferentes lados. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:6. Dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, mire esta frase, si es necesario. Si es necesario, tendrás que ser afligido en diversas pruebas. Si es necesario. Quédate con eso en la mente. Porque el Señor dice: ok, necesito ver qué hay dentro de ti. Y no que yo no sé, pero yo quiero que tú, Marquito, sepas qué hay dentro de ti. Y para eso voy a mandar una prueba. O para eso voy a permitir la tentación. Si es necesario, por un poco de tiempo. A veces cuando llegan las pruebas de diferentes formas, decimos: Señor, yo sé que me estás probando, pero ya párale. Ya párale, esto es demasiado. Dios dice: no, son diversas, porque yo necesito probarte desde varios ángulos. Cuando estamos viendo en la palabra de Dios a Job, este hombre que dice la palabra que Satanás viene y le dice a Dios: Dios, tú amas a Job porque le das todo, pero quita lo que tú le das y vas a ver cómo Job va a reprobar esa prueba y él va a maldecir. Y entonces Dios le dice: ok, tócalo. Y las pruebas vienen diversas. Mira, no tengo el tiempo para leer Job todo el pasaje, pero a Job pierde sus camellos. Job pierde sus casas, sus terrenos, sus hijos y su salud. Y en unos cuantos capítulos, de hecho 2 capítulos, vemos cómo esas diversas pruebas vienen en formas diferentes. Querido hermano, el Señor te va a probar si es necesario. ¿Y sabes cómo van a venir las pruebas? De diferentes formas. Así que, en primer lugar, cuando estén pasando las pruebas, agárrate. Porque el Señor va a venir de diferentes lados, en diversas pruebas. Pero no te desanimes, porque también la gracia de Dios es multiforme. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Ya hemos hablado de Pablo, que dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Pero el Señor me ha contestado: bástate mi gracia. ¿Sabes qué es lo lindo? Que en la gracia de Dios también viene de diferentes formas. Sí, la prueba te va a atacar, la prueba va a estar pegándote en el centro de tu ser, pero no te desanimes. La gracia de Dios viene en diferentes formas. Pero ¿por qué Dios nos manda las pruebas? ¿Por qué no vivir una vida como aquella que algunos prometen? Paz y prosperidad. ¿Por qué Dios va a mandar pruebas? Qué bueno que lo preguntaste. El versículo 3 dice: porque sometida a prueba vuestra fe produce paciencia. Y algunos de ustedes que se dedican a la educación, ya después de su primer semana o después de semana y media, ya están diciendo: Señor, mándame paciencia, porque estos niños vienen con todo. Pero no es esa paciencia el resultado de la prueba, porque esa paciencia es más largura de ánimo, que yo esté contento más tiempo. Paciencia es la que la esposa necesita con el esposo, sí, más ánimo por más tiempo, pero ese no es el fruto. El fruto, lo que esta prueba de Dios, el fruto que trae es la perseverancia. La perseverancia, ¿sabes cómo se ve la perseverancia? La perseverancia se ve en caminar y aguantar. Ese es el fruto de la fe. La prueba va a estar probando la fe, y entonces cuando esté probada la fe, lo que va a resultar es paciencia. La palabra en el original es macrotumia. La idea es: vas a aguantar, vas a perseverar, vas a resistir. Es como una persona que está corriendo un maratón. En algún momento ya sus piernas se empiezan a doblar y ya siente que no va a llegar. La gente le está diciendo: vamos, que tú puedes, sigue corriendo. Recuerda que esta palabra es en el griego, y en el griego se corrían los maratones. Cuando la gente está a punto de llegar al Monte Olimpo, la gente le estaba echando porras, se dice en México, y le está diciendo: no desmayes, sigue avanzando, necesitas paciencia, macrotumia. Cuando tu fe sea probada, lo que va a pasar es que va a estar la macrotumia. Ahora, no entiendas mal. No es que cuando Dios te mande pruebas, tú vas a estar contento todo el tiempo. No es ese tipo de paciencia. No quiere decir que cuando estás bajo el fuego de la prueba, entonces tienes que sonreír todo el tiempo, tienes que estar bien espiritual y diciendo: no, sí, hermano, estoy aquí, pero el Señor me tiene bien bendecido. No, porque la resistencia, ¿sabes?, va a traer dolor. Así que está bien si tú no estás contento. Está bien si en medio de la prueba tú estás con dolor y lloras y te quejas y te desanimas. Está bien. No se trata de espiritualizarlo todo, no. Se trata de aguantar. No, Señor, ya no puedo llegar. Aguanta, dice el Señor. Y la iglesia que está a tu lado, la iglesia que está viendo el dolor, la iglesia que no entiende, te está diciendo: ánimo, vamos. Y te va a ver llorar, claro, porque eso es normal. Debes llorar bajo una prueba, está bien. Pero lo que Dios está buscando es que tú obedezcas. Mira, déjame decirte una frase de un pastor, Rick Warren. Seguramente que tú lo has leído. En el año 2002 él sacó un libro que llegó a casi todos los rincones de la tierra. Una vida con propósito. Mira lo que él dijo. Dijo así: tus experiencias de adoración más profundas probablemente ocurran en tus días más oscuros.
aquellos donde estás llorando, aquellos donde no encuentras respuestas, aquellos donde todo parece que se está cayendo en pedazos. Porque las pruebas vienen en diferentes formas. Tus experiencias de adoración más profundas probablemente ocurran en tus días más oscuros, cuando tu corazón esté destrozado, cuando te sientas abandonado, cuando ya no tengas opciones, cuando el dolor sea enorme y solo te quede recurrir a Dios. Solamente en ese momento. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Claro, porque hay pruebas, hermanos, que van a llegar y te van a quitar todo. Este hombre escribió esto en el 2002. ¿Sabes qué pasó en el 2013? Su hijo de 27 años se suicidó. Un joven de 27 años que toda su infancia había sufrido de depresión, que toda su infancia había tenido problemas de depresión clínica y bajo medicamento. Y Rick Warren escribe diciendo: mi hijo cuando era niño decía: pero papá, ¿por qué si ya acepté a Cristo? ¿Por qué no mejor me voy con Él? En vez de estar padeciendo esta depresión. Y entonces ellos lo acompañaron en su vida lo más que pudieron, pero él tomó una decisión, se quitó su vida. ¿Y sabes qué? Lo que escribió este pastor en el 2002, en el 2013, lo estaba aplicando. Porque, hermanos, Dios está en control, y si Él quiere, nos va a tocar aún nuestra propia carne. Y si Él quiere, nos va a quitar a nuestros hijos. Y si Él quiere, nos va a quitar nuestra casa, nuestro auto, lo que tengamos. Si tú no lo crees, lee más la Biblia. Ve al capítulo de Job, ve a ver lo que está pasando allá. Porque claro, las pruebas, dice, si son necesarias, van a venir en diferentes formas. Y cuando vengan, lo único que tienes que hacer es resistir, resistir, resistir. Porque las pruebas completan la obra que Dios tiene planeada. Dios tiene algo maravilloso para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yes, amén. Hay una iglesia en Houston que está llena hasta el tope. ¿Sabes por qué? Porque les dicen: eres un campeón. Lo que tú quieras, lo que tú creas, solo decláralo y lo vas a recibir. Eres un hijo del rey. Y la gente allá dice: amén, sí, Señor. Pero cuando vemos Santiago con musiquita, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Tenemos que decir amén. Porque la prueba de vuestra fe les va a producir paciencia, aquello que todavía no tienes, resistencia, mirar al Señor en obediencia, van a completar la obra. ¿Sabes? Había un libro que dice: cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Y la verdad es que es un libro muy erróneo. ¿Sabes por qué? Porque no existen personas buenas. No las hay, no existen. Todos hemos pecado. No hay quien haga lo bueno. Porque entonces, cuando están pasando pruebas y están pasando cosas que no te gustan, estás diciendo: pero Dios, ¿por qué si yo quiero seguirte? Dios, ahora que te estoy obedeciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y te puedes estar poniendo la etiqueta de: pero yo soy bueno, pero yo me porto bien, ¿por qué a mí me pasa esto? Ven conmigo a Job. Job, ya te dije en el capítulo 1 y 2, él pierde todo. Y dice la palabra que Job aún retiene su integridad, no maldice a Dios. Dice: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendecido.
Pero mira, cuando llegamos al capítulo 33, viene un amigo, su amigo Eliú. Y mira lo que dice. Le dice este Eliú, que es más joven que él, le dice: de cierto, tú dijiste a oídos míos, y oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él, está hablando Job, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Puede ser que cuando estés en prueba estés diciendo: Él me está poniendo, Él me está castigando, yo soy limpio, yo soy sin defecto. Pero mira lo que le dice Eliú: he aquí, querido Job, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él es soberano. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y mira la respuesta de este querido Job. Porque entonces Job le está diciendo: ay, pobrecito de mí. Y entonces Dios viene y le dice: ok, Job, déjame hacerte unas preguntas. Versículo 2, capítulo 38. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Le dice Dios a Job: yo voy a interrogarte y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Déjame te resumo. Dios le está preguntando a Job: Job, ¿tú te crees que sabes todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo le puse el límite a las olas del mar? ¿Dónde estabas tú? Lo que hace Dios, queridos hermanos, ¿sabes qué es lo que hace? Déjame decirlo en palabras bien chilangas. Le pone una arrastrada a Job. Le pone una arrastrada por más de 7 capítulos. Dios le está diciendo: a ver, Job, ¿tú te crees muy santo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Dónde estabas tú cuando hice? ¿A quién le pediste permiso? ¿A quién yo le pido permiso? Dice Dios. Y entonces, ¿sabes qué le queda decir a Job? Mira estos versículos. La respuesta de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está la prueba superada. Ahí está la resistencia de Job. Está diciendo: Señor, no estoy contento. Lo que me está pasando es doloroso. Perdí a mis hijos, perdí mis propiedades, perdí mi salud. Lo único que me queda es mi esposa acusándome. Y algunos dicen: bueno, ¿por qué no se llevó a la esposa? Bueno, porque la esposa era parte de la prueba, ¿no? La esposa de Job. Yo no soy Job. Déjeme terminar en este minuto. Ya hemos visto que Dios te dice: ten por sumo gozo. Cuando estés en momentos difíciles, estás siendo probado. Cuando hay una tentación, estás siendo probado. Y hay público, Dios y el diablo. Y si obedeces, vas entonces a glorificar a Dios. Y si desobedeces, Satanás va a celebrar y va a decir: así está, mira a tus hijos, mira a tu iglesia. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4.
para que sean perfectos y cabales. ¿Sabes? Hay varias porciones en la palabra de Dios. Juan capítulo 15 dice que todo árbol que no da fruto, Dios lo va a podar para que dé fruto. Y si no da fruto de plano, lo va a cortar. Pero el podar es para que demos fruto. Segunda de Corintios dice que Pablo está sufriendo una prueba, pero que también está siendo consolado. Pero él dice esto: Dios nos ha consolado para que nosotros podamos consolar también a otros por medio del consuelo que Dios nos ha dado. ¿Estás en pruebas? Regocíjate. Pasa la prueba, ten macrotumia. Y una vez que haya pasado, prepárate, porque el Señor te va a usar para ministrar a otros a través de lo que pasaste, para que seáis perfectos y cabales. Segunda de Corintios capítulo 12 también, Dios dice, ya lo leímos, que Dios va a usar aguijones para que la gracia de Dios sobreabunde. Hermanos, como iglesia estamos pasando, vamos a seguir pasando por pruebas. Y está Dios diciendo, sí, estos son mis hijos. Y yo estoy mandando pruebas de formas diversas. A uno se le rompe la pata, a otro el tendón, a este hay que operarlo, a aquel perdió el trabajo. Y mira lo que están. Pon tu nombre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Maldecir a Dios? ¿O decir, Dios, yo me quedo callado, recibo la prueba y quiero pasarla? Y entonces dice Dios, y esa iglesia entonces va a glorificar mi nombre y entonces va a avanzar para el plan que yo tengo para esa iglesia. Queridos hermanos, volvamos a lo básico. Este es un balón. Esta es una prueba. Si estás pasando una prueba en la forma individual, quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. Porque yo no quiero estar aquí como un mentiroso, como que estoy inventando un sermón. Tú ponte de pie si el Señor te está probando. Puede ser tu salud, pueden ser tus hijos, puede ser tu casa. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Aguanta, 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 porque yo estoy completando lo que te falta. Y si vas a perder a alguien como pasó con Job, no te preocupes, Dios está en control. Y Dios va a usar esa pérdida como lo hizo con Rick Warren para seguir bendiciendo al pueblo. Padre, gracias. Gracias por las pruebas, Dios. Porque eso es una muestra de que somos tus hijos. Y Padre, aquí hay personas paradas, puestas de pie, unos con problemas más grandes que otros, porque conozco varios. Yo sé que algunos están lidiando con cáncer, Dios. Nuestra hermana Araceli en el hospital, claro, pero hay más personas aquí. Hay más personas aquí que están puestas de pie y están con un problema de salud. Padre, y se están preguntando, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo es que el tratamiento va a venir? Dios, ¿qué va a pasar con mis hijos, con los planes? Y Dios, la verdad que desde este lado de la eternidad no tenemos respuestas. Solamente podemos decirles, aguanta, aguanta, sigue corriendo, no te desanimes. El Señor te va a contestar. Algunos están luchando con sus hijos, Dios, con su esposo, su esposa, familia en la distancia. Porque las pruebas cuando vienen son diversas. Déjanos volver a lo básico. Tú estás por terminar tu obra en nosotros. Y como iglesia lo único que podemos decir a estos hermanos es, aguanta, aguanta, sigue adelante. No desmayes, tu Dios es un Dios bueno y te está probando para que tú respondas a esa prueba. Dios, que cuando venga la victoria, ya sea de este lado o del otro lado de la eternidad, Señor, que podamos seguir
glorificando tu nombre, porque tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, siempre lo serás, Dios. Te amamos, Dios, por Cristo. En su nombre oramos.